Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre la bondad de Dios delante de nosotros. Quiero comenzar con la palabra en Éxodos 33:19. Dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. La palabra del Señor está hablando con Moisés, que él le decía que si su presencia no va con ellos, ellos no se iban a levantar donde se encontraban. Pero el Señor le responde y le dice de que sí. En el capítulo 33, en el primer versículo, dice que Él les manda el ángel delante de ellos. Pero allí es donde Moisés entonces viene y le dice que sea su presencia y no el ángel. Entonces el Señor le dice que sí va a ir con ellos. Por eso le dice que yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Estudiando la palabra del Señor, puedo encontrar en Gálatas 5:22, dice, esto es el fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hoy en día, si nosotros nos mantendremos en el camino del Señor, si nosotros nos enfocamos en el Señor y pedirle que el Señor esté con nosotros siempre, que su Santo Espíritu esté con nosotros siempre, pues esto es lo que Él nos ofrecerá. En Gálatas 5:23 nos da y Él lo pone delante de nosotros, así como le dijo a Moisés, que pondré mi bondad delante de ti. Así es como Él los sacó de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, los llevó al desierto. En el desierto les dio de beber agua dulce, les dio pan, les dio aves de comer. Eso es la bondad del Señor, porque les dijo que los iba a entrar en la tierra prometida. ¿Y qué es lo que fluye en la tierra prometida? Fluye leche y miel. Aleluya. Y en, en Ruth 2:13 dice, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Ella es Ruth, la moabita. No era del pueblo de Israel, aún no, aún no, aún no te has convertido en el Señor, pero Él ya te conoció, Él ya sabe de ti y Él es quien tendrá bondad de ti. Pero ya sabemos y conocemos cuál es la bondad del Señor. Dice que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso lo necesitamos, pero tenemos que estar con el Señor siempre, porque Él es quien nos bendecirá. El Señor no siempre trae castigos, no siempre trae
de ponernos a prueba, no siempre. Mientras nosotros nos entregamos en las manos del Señor, Él siempre pondrá delante de nosotros su bondad. Su bondad estará siempre con nosotros. Su bondad, con su bondad nos hablará, porque Él es bueno y es bueno en su misericordia. Dice en Ruth 2:20, unos versículos más adelante, dice, y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestro pariente más cercano. Dice que Él nunca rehusará su bondad para con nosotros. Nunca rehusó. El Señor Jesús también no lo hizo y también Dios no lo hizo por medio de Él. No rehusó su bondad. Dijo también Noemí que los vivos y los muertos, porque ella no era israelita, Ruth no es de Israel, es una moabita que llegó a vivir en aquel lugar porque se fue con su suegra. Le dijo de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La bondad del Señor siempre estará con nosotros. Siempre, nunca rehusará su bondad, nunca. ¿Por qué mencioné también los vivos y los muertos? Porque también Noemí aquí hizo entender ella de que los muertos, un ejemplo, son los que no son del pueblo del Señor, y los vivos son los del pueblo del Señor, porque de la misma manera habló nuestro Señor con aquella mujer que llegó clamándole por su hija que estaba enferma, y Él le dijo que no es bueno darle el pan a los perrillos que son de los hijos. Pero ella con su fe le dijo que los perros de la migaja comen que cae de la mesa de sus amos. El Señor vio fe en aquella mujer, hizo que se sanara su hija. Si tú no has llegado en el camino del Señor, en los brazos del Señor, entrégales tu corazón, porque el Señor pondrá delante de ti su bondad. Él pondrá delante de ti su bondad y todo dará solución a lo que necesites. En 2 de Samuel 9:1 dice, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? El Padre muestra bondad, aunque nosotros le hemos fallado, pero si nosotros nos entregamos con un corazón abierto para recibirlo a Él, claro que sí, Él hará bondad con nosotros. Él te devuelve todo lo que un día perdiste y aquí vuelves a ser príncipe, vuelves a ser un príncipe en el reino, porque de quien hablaba David era príncipe. A quien lo fueron a llamar y lo trajeron, él se sentía como un perro perdido allá en aquel lugar, pero él lo volvió a ser un príncipe. El Señor nunca se olvidará de nosotros, nunca se olvidará de lo que un día te quisieron quitar y quizás dijeron, sí,
se lo quité, pero el Señor dice, no, yo se lo voy a devolver y al doble. Hermanos, el Señor es bueno. El Señor nos quiere, el Señor siempre quiere bendecirnos, pero tenemos que entregarnos en sus manos, tenemos que adorarle siempre, buscar su presencia, buscar su amor. Como dice en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después viene la añadidura. Y esto es también la añadidura de Dios, que es la bondad de Dios. En Salmo 103:4 dice, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. El Señor nos corona de bondad y compasión. Pero aquí la bondad del Señor es rescatarte de todo, cual sea tu condición. La bondad del Señor es rescatarte, sacarte de aquel lugar donde estás oprimido o oprimida, en pensamientos que no son pensamientos buenos. El Señor te sacará de ese lugar, te sacará en esa oscuridad, te rescatará en esa profunda oscuridad donde sientes que no tienes salida. Probaste aquí, probaste allá, hiciste lo otro, vendiste todo para poder solucionar lo que hiciste, pero no hallaste solución. Ven a Cristo, entrégate a Cristo, porque Él es quien le dará solución a todo lo que necesites. A todo lo que quieres ser liberado, el Señor te librará. Él te rescatará de la fosa. Aleluya, gloria al Señor. En Romanos 2:4 dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo dice que no tenemos que ignorar la bondad del Señor, porque la bondad del Señor es uno de que con la bondad de Él nos guía al arrepentimiento. Él mismo hace que nos guiemos nosotros al arrepentimiento, le entregamos nuestro corazón, nuestra alma al Señor. Él mismo nos guía, no tenemos que tener en poco esas riquezas de su bondad. No tenemos que tenerlo en poco. No tenemos que ignorar las riquezas de su bondad, porque Él es bueno. Él mismo nos dice, ven. Él mismo abre caminos para que nosotros vayamos con Él, nos entreguemos en las manos de Él, porque Él es bueno con nosotros. Él quiere que nosotros seamos salvos. Él nos guía al arrepentimiento. Él pone en nosotros ese arrepentimiento. Entreguémonos, pero con un corazón sincero y para ser nueva criatura. Para que nuestros ojos sean abiertos, para que quite de nuestros ojos esas escamas y que podamos ver más allá de lo espiritual. Aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, también en Filipenses 4:5 dice, nuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que dice también aquí Pablo en las Escrituras, que la palabra es inspirada por Dios.
palabra infalible. Pablo dice que nosotros tenemos que mostrar nuestra bondad sea conocida, dice, de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué dice que tenemos que nuestra bondad sea conocida? Y dice que el Señor está cerca. O sea, nosotros tenemos que ser buenos, tenemos que tener misericordia siempre, tenemos que ser bondadosos con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con los de la iglesia, con todos aquellos con quienes nos reunimos, con nuestra familia, porque Pablo dice que el Señor está cerca. Tenemos que limpiarnos siempre. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la bondad del Señor? Que dice que manifestó su bondad, manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo manifestó su bondad? ¿Cómo nos hizo ver y nos hizo entender que eso es la voluntad del Señor? En Tito 3, en el versículo 6, dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pero ¿por qué habla de nuestro Señor Jesucristo? Porque el Señor es quien hizo todo por nosotros, para salvarnos a nosotros, llevar nuestros pecados. Y esa es la bondad que Dios lo manifestó a nosotros. Para cerrar el mensaje, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o podemos leer, porque de tal manera dio su bondad, Dios al mundo, manifestó su bondad al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Que la palabra sea de bendición, que la palabra sea de crecimiento espiritual y no nos separemos de la bondad de Dios. Amén.